Ok, retomando nuevamente ya la tercera parte de esta introducción a la voz digital en radiodifusión. Habíamos quedado en el vocoder. Habíamos comentado que el vocoder es el que realiza básicamente la magia en tema de compresión de datos, lo cual hace práctico, ¿cierto?, el uso de, de voz digital en radiodifusión, ¿cierto?, utilizando anchos de bandas pequeños. Vemos cómo es capaz de comprimir la voz desde 128 kilobits por segundo a 3,6 kilobits por segundo, ¿ya? Luego encontramos el controlador. El controlador es, por decirlo de alguna forma, en la radio, especialmente en las radios más antiguas, digitales, es el microcontrolador, ¿ya? Y es el que agrega todo lo que tiene relación con el protocolo digital en sí, ¿ya? Por ejemplo, agrega todo lo que es protocolo D-Star, si se usa una radio D-Star, DMR o Fusion, ¿ya? Imagínense que acá se agrega lo que es la cabecera del protocolo, bit de sincronismo, más corrección de errores, identificación, datos adicionales. Estos datos adicionales pueden ser GPS, datos de posición, ¿cierto? O, o el indicativo, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, el controlador agrega todo lo que es el protocolo, ¿cierto?, que se está usando en radio. Aquí, por ejemplo, vemos que después a la salida del controlador ya la trama de datos ya es más grande, ya la velocidad de datos tiene que aumentar, en este caso 4.8 kilobits por segundo, donde se agregan 1.2 kilobits por segundo en todos estos datos adicionales, ¿ya? Y esto alimenta el modem, y el modem es el que se encarga de transformar, ¿cierto?, las señales binarias, unos y ceros, transformarlo en la modulación que corresponda, ¿ya? El modem va a ser GMSK para el caso de D-Star, 4FSK para DMR, o bien C4FM para Fusion. Vemos acá a la salida del modem, puse ahí un gráfico de diferentes amplitudes, 4 amplitudes, ahí yo estoy haciendo referencia exclusivamente a 4FSK, ¿ya? Es la salida de voltaje, ¿cierto?, del modem, y son los 4 valores de voltaje que comentábamos hace un rato en la segunda parte respecto a cómo se realizaba 4FSK. Ahora, estos 4 posibles valores de amplitud, cuanto alimentan ya la tapa de RF, lo que es ya un modulador en FM, como puede ser un VCO, ¿cierto? Un oscilador controlado por voltaje. Ya en ese sentido ya produce ya, al pasar por el modulador, lo que comentábamos anteriormente, producen ya las 4 frecuencias características, ¿ya?, de 4FSK. Y de aquí ya estamos listos. Esto ya es transmitido al aire a través de la antena del equipo. Y obviamente para la recepción es el proceso inverso. La tapa de RF recepciona la señal, el discriminador es el detector, el que nos transforma de señal de FM a señales de voltaje, y así obtenemos nuevamente esta señal que puede tomar solamente 4 valores de niveles de amplitud distintas. Y ahí pasa el modem que demodula, pasa el controlador que reconoce, ¿cierto?, los bits de sincronismo, lee las cabeceras, etcétera, ¿ya? Luego pasa por el vocoder que hace la operación inversa, en este caso descomprimir, ¿ya? El vocoder comprime y descomprime. Entonces, ahora el vocoder va a tomar la señal de 3,6 kilobits por segundo y va a generar a su salida 128 kilobits por segundo, que es la voz digital. Digital, o también se conoce como modulación PCM, ¿ya? Lo que entra o sale como digital del códec, ¿ya? Del conversor análogo digital o digital analógico. En este caso ya la señal descomprimida pasa al conversor digital analógico, y de esa forma ya en el dominio analógico puede alimentar un amplificador de audio y de ahí un parlante.
esto ojalá no se les olvide nunca y ojalá sea, cuando tengan alguna duda, vuelvan a este diagrama, porque esto deja claro cómo funciona cualquier equipo de radio, portátil, base, digital, ¿ya? Actualmente. Obviamente ahora se introducen nuevas tecnologías, pero la base es la misma, ¿ya? La misma cantidad de bloques, etcétera. ¿Ya? Bueno, ahí en el caso del vocoder pongo abajo algunas tecnologías usadas especialmente en radio digital actual y destacan eh, AMBE más y AMBE más 2 o ENVI como se diría en inglés. ¿Ya? Este es el vocoder, el nombre del vocoder usado en todos los equipos de radio de las normas que estamos hablando hoy en día. Bueno, hablando directamente del vocoder, la verdad que quiero dedicarle aquí un espacio especial porque en realidad es un elemento súper importante eh, de toda la cadena de etapas que tiene un sistema de voz digital. Como habíamos mencionado, realiza la compresión de datos, ¿ya? En este caso de voz digital. Y esta es una compresión bien especial, es una compresión con pérdida de información, como se llama. Uno puede tener, por ejemplo, una cercanía con esto, por ejemplo, cuando uno comprime un archivo para mandarlo por correo. Por ejemplo, uno dice, ya lo voy a comprimir con WinZip, lo voy a comprimir con RAR, etc. Pero ese tipo de compresión no produce pérdida de información, ¿ya? Lo que yo envío comprimido, al descomprimirlo en el otro extremo, yo recupero exactamente los bits, ya la secuencia de bits o de bytes o lo que sea de información que yo comprimí en su origen. ¿Ok? Sería desastroso si tuviera pérdida de información, por ejemplo, si comprimiera un programa. No se podría ejecutar o haría haría cualquier comportamiento no previsto. Pero sí es posible comprimir otro tipo de información con pérdida, ¿ya? En otros contextos nosotros podemos tolerar pérdida de información, como es el caso de comprimir audio, comprimir, por ejemplo, música, comprimir voz, comprimir video. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si algo no se escucha relativamente bien, nosotros quizás no nos demos ni cuenta, ¿ya? Es como cuando uno ve, no sé, una película y hay un píxel malo en el video, uno prácticamente no se da cuenta, ¿ya? En esos casos, en realidad los sentidos, ¿ya? del ser humano, bueno, en realidad el cerebro, ¿ya? Es capaz de no darse cuenta de errores mínimos, ¿ya? Entonces, existen algoritmos de compresión que toman ventaja de ese hecho, ¿ya? Entonces, esto es muy, por ejemplo, evidente en el MP3 o actualmente el AAC, usado en compresión de audio o de música, eh, donde se logra una tasa de compresión de 10 o más todavía incluso. Y esto es gracias a que se han hecho estudios de la percepción, ¿ya? Percepción, en este caso, de audio. Y hay cosas que nosotros no podemos prácticamente escuchar o reconocer en el audio, por ejemplo. Entonces estos codificadores toman ventaja de esto y esa información la eliminan simplemente. ¿Ok? Entonces por eso logran unas tasas de compresión altísimas. Lo mismo ocurre con las imágenes al comprimir en JPEG o MPEG en video. Ok, ahora, los vocoders también realizan una compresión de datos con pérdida de información, pero está pensada en voz, ¿ya? Y con este hecho logra una mayor compresión. ¿Por qué? Porque la verdad esto no elimina redundancia básicamente, esto realiza algo mucho más radical, realiza un modelado de la voz humana, ¿ya? Y lo que se transmite simplemente son los parámetros para poder reconstruir la voz en el otro extremo. Es así de radical este compresor, por decirlo de alguna forma, ¿ya? El vocoder analiza la señal de voz, ¿ya?
mediante un montón de procesos matemáticos que han sido obviamente optimizados y extrae la mínima información necesaria. Digamos así, por ejemplo, el timbre de voz. Se modela todo lo que es el aparato fonador, o sea, no sé, la garganta, la cavidad de la boca, la nariz, etcétera. Se extraen parámetros que pueden, como te dijera, reconocerse, perdón, remodelar, ¿ya? O reconstruir, ¿ya? Esto en el otro extremo, ¿ya? Y son los parámetros mínimos. Entonces, esto es lo que se transmite a la salida, o lo que sale a la salida del vocoder. Obviamente esto, si no pasa por el modelo correcto, generaría cualquier cosa, ¿ya? Obviamente el modelo tiene que ser muy bueno para poder tener una reconstrucción de voz aceptable. Entonces es natural pensar que detrás del desarrollo de los vocoders ha existido una tremenda investigación. De hecho, han sido décadas y décadas de investigación. Y muchas compañías estos secretos lo han cerrado bajo 7 llaves. Así que no es de extrañar que por ejemplo, el vocoder ENVI o AMBI, que es el más usado en radio digital, es un códec propietario, ¿ya? Nosotros no tenemos hasta el momento acceso a los códigos fuentes que describen cómo funciona este vocoder. Así que eso ha sido realmente un cierto impedimento, ¿ya? No tan grande, pero ha sido un impedimento para la innovación y la experimentación en radioficción, ¿ya? El fabricante se llama DVSI, ¿ya? Digital Voice System Inc., que es el que ha desarrollado este vocoder. Cuando D-Star a finales de los 90 tuvo que, perdón, no D-Star, sino básicamente el que generó, ¿cierto?, la institución japonesa que generó, ¿cierto?, toda la normativa para este nuevo protocolo. El único códec que tenía la capacidad, ¿cierto?, de comprimir suficientemente la voz según sus requerimientos era el que había desarrollado DPSI. Así que este se tomó y los años que continuaron siguieron, ¿cierto?, las otras compañías como Motorola, ¿cierto?, ahora ya eso, tomaron también el vocoder DPSI como núcleo central de su tecnología. Existen otros vocoders, como el que usa la telefonía celular, incluso Echolink, ¿cierto?, que es el código GSM, que es un estándar, ¿ya? Está perfectamente explicado y existen muchas implementaciones libres incluso. Pero no logra las tasas de compresión que logra ENVI y ENVI más 2. Y tenemos otro códec, que lo pongo aquí destacado, que es open source, o sea, tenemos acceso al código fuente y por lo tanto existe mucha innovación y experimentación alrededor de esto. Y que lo usa ese modo que yo había puesto al principio de la presentación, que se llama FreeDB, que es usado principalmente en HF. Este se llama Codec 2, ¿ya? Sería muy bueno y de hecho tiene todas las capacidades para ser implementados en alguna red digital. Pero para que sea realmente práctico tendría que ser implementado también por los terminales, por los equipos de radio, ¿ya? Portátiles, bases, etc. Si todas las bases, todos los equipos de radio tuvieran este códec en su interior, podríamos gozar de mucha experimentación y desarrollo en el ámbito de la radiodifusión digital.